Buenas noches, bendiciones a todos, un abrazo grande, comienza una nueva semana en la presencia del Señor. Hoy le damos gracias a Dios por habernos permitido estar en nuestro devocional. Hoy empezamos con un tema extraordinario: mujeres, propósito de Dios. En la lectura de la palabra terminamos hoy nuestra carta de Pablo a los Efesios. Y ahora en la tarde, hacia las 5 de la tarde, subimos el resumen de nuestro libro El líder que brilla. Y ahora, bueno, acá con la palabra, y hoy iniciamos un tema fabuloso. Hoy le he llamado a este tema Nacidos para la batalla. Vamos a hacer un estudio, digamos, un poco profundo de justamente esta carta que Pablo escribe a los hermanos que están en Éfeso. Así que alístense para esta aventura maravillosa en Dios, nacidos para la batalla. Bueno, hoy quiero que cada uno de ustedes busque allí en su Biblia, en el capítulo 3 de Efesios, y vamos a leer el versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hablamos de que somos un pueblo nacido para la batalla, tiene que ver con que Dios nos forma. Dios quiere que nosotros seamos guerreros. Dios quiere que nosotros tengamos una estirpe de conquista. Dios quiere que nosotros avancemos hacia las bendiciones que ya son nuestras. Dice la palabra que nosotros no hemos venido hasta aquí para volver atrás, sino para poseer la tierra que Él nos dio. ¿Y por qué es tan importante lo que Pablo habla allí en la carta a los hermanos que están en Éfeso? Porque justamente el apóstol Pablo muestra cómo la gracia de Dios en Cristo empodera a la iglesia para llevar adelante una vida cristiana sencilla. ¿Y por qué decir sencilla si he hablado de batalla y he hablado de guerra? Mi hermano, porque no hay nada como un soldado empoderado. Cuando uno es un soldado empoderado, uno no piensa ni siquiera en la muerte, uno piensa en la conquista, uno piensa que si en algún momento le tocó dejar la vida allí, lo está haciendo porque otros alcancen lo que quizás uno no puede alcanzar, pero sus generaciones adelante lo podrán hacer. Entonces estoy hablando de que una vida sencilla en Cristo tiene que ver con gracia, en medio de un mundo totalmente quebrantado como en el que hoy vivimos. Pablo aquí comparte unas profundas exposiciones acerca justamente de la gloriosa gracia de Dios y las implicaciones prácticas que ella tiene. Por eso, a continuación, vamos a ver 4 puntos fundamentales acerca de la gracia de Dios. Y digamos que hoy lo voy a hacer de una manera muy somera, de una manera muy general, pero la idea es que a partir de mañana empecemos a ver por fracciones, por secciones la epístola a los Efesios y aprendamos cosas maravillosas. Entonces el primer punto es que Pablo toca aquí en esta carta es que aquí en esta sección hay joyas que hablan sobre la gracia de Dios, joyas invaluables. Es como cuando uno se encuentra un tesoro. Quizás en un tesoro haya cosas de un mayor precio o de un menor precio, y aquí nosotros vemos cosas extraordinarias, joyas de un gran valor. Y digamos que esta epístola comienza deleitándose justamente en las impresionantes bendiciones de Dios a quienes están en Cristo. ¿Sí? Digamos que Pablo habla de que judíos y griegos pueden llegar a obtener la misma bendición, pero no hay forma de obtenerla sino aceptando el evangelio de Cristo. Y mire que aquí Pablo nos invita a meditar acerca de temas maravillosos que tienen que ver con la eternidad y justamente esos dones eternos que Dios nos ha dado a través de Dios. Por ejemplo, entender que Dios nos elige, pero que no solamente nos elige, sino que nos santifica, o sea, nos limpia de todo pecado, que nos ama profundamente porque por amor se dio inclusive a sí mismo en una cruz para que nosotros fuésemos perdonados y redimidos. Nos adopta, somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora ya no somos más otros diferentes a hijos de Dios, como su Hijo. Aparte de eso nos redime,
Si nos compra a precio de sangre, nos perdona de nuestros pecados. Dice la palabra que Él coloca nuestros pecados cuando los perdona en el olvido. Ya no va a recordar más esos pecados. Se nos revela de maneras impresionantes. Dios se nos revela a través de los milagros, Dios se nos revela a través de la palabra, Dios se nos revela a través de cosas sencillas y simples que nos hacen tan profundamente felices. Pero no solamente eso, lo más importante de todo es que nos unen. Dice que somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Nos une. Ahora somos uno en Cristo. Somos su iglesia, su amada. Entonces Dios nos envuelve con estos dones para nuestro gozo y para su gloria. Porque todo lo que hace Él adornando a los suyos, adornando su iglesia, es justamente permitirnos ser uno para Él. Justamente para Él. Pablo anhela que cada una de las personas que lea justamente esta epístola queden deslumbrados de las bendiciones de Dios. ¿Sabe? Enamorarse tiene que ver con deslumbrarse, y Dios quiere enamorarnos profundamente de Él a través de su palabra. Y cuando leemos la epístola a los Efesios, hermano, créame que uno queda absolutamente cautivado entendiendo la gracia de Dios. Por eso este primer punto, y es que allí hay un tesoro donde las joyas de la gracia se pueden ver porque brillan de una manera especial. Pero el segundo punto tiene que ver con que Pablo muestra la extraordinaria gracia de Dios hacia la iglesia y a través de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros que hemos sido convertidos en iglesia vamos a brillar de una manera tan especial, porque su gracia justamente eso provocará en nosotros, que brillemos como iglesia. Entonces aquí está diciendo en Efesios 2, Pablo no solamente resume los testimonios individuales de cada una de las personas, sino de los testimonios que como iglesia podemos tener. Yo sé que Dios te ha sanado, yo sé que Dios te ha bendecido, yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en tu casa, en tu hogar, en tu economía. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Que aprendamos a brillar como iglesia. No como personas, sino como iglesia. Que la iglesia sea relevante, que la iglesia sea inspiradora, que la iglesia haga tejido social, que la iglesia no sea un ente por allá aparte, sino por el contrario, un cuerpo vivo que aprenda a hacer respuesta a las necesidades de la sociedad. Eso nos enseña justamente Pablo a través de la epístola a los Efesios. ¿Saben? Mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de las buenas obras que Él ha preparado justamente para nosotros en este tiempo. Y esas obras constituyen justamente la evidencia clara de que tenemos un Padre eterno, de que tenemos a alguien que vela por su iglesia, nosotros que somos parte de ella. Así que lo hermoso de Efesios es que nos incentiva a ver cómo nuestros testimonios individuales tienen implicaciones colectivas. Todo lo bueno que nos pasa a todos unido hace que seamos algo especial para quienes nos observan y quienes nos miran. Y yo creo que este tiempo es justamente tiempo donde nosotros tenemos que vernos de esa manera, donde tenemos que vernos como lo que somos. Y es la esposa de Jesucristo. Así nos tenemos que ver, mi hermano. Y una esposa de un hombre que la ama, ¿cómo la hace ver? La hace brillar, ¿sí? Nunca la pordebajea, nunca la tiene en menos. Por el contrario, la muestra, la pone en el lugar que le corresponde, la hace sentirse amada. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros como iglesia. ¿Sabe? Allí en Efesios capítulo 3, versículo 10 leíamos justamente: esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Si la gente afuera necesita conocer de Dios, tiene que mirar la iglesia, tiene que mirarnos a cada uno de nosotros de manera individual, pero obviamente de manera colectiva. Así que nosotros tenemos que revelar la gracia de Dios, creando una comunidad cuyo fundamento justamente no son absolutamente ningunas preferencias especiales. No, nosotros estamos como iglesia para todos, para todas, indiferentemente su raza,
su manera de ver las cosas, su cultura, su política. No, estamos para todos. Claro, llegando a Cristo empezamos a pensar como uno solo, pero eso lleva tiempo. El tercer punto es que Efesios explica, Pablo a través de la epístola, la carta a los Efesios, explica cómo la gracia de Dios nos fortalece en nuestra búsqueda de santidad personal. Mi hermano, dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy quiero que ustedes entiendan que el estudio que vamos a hacer nos va a enseñar acerca de cómo a través de la gracia nosotros podemos tener santidad. ¿Sabe? La estructura de esta carta deja en claro que nuestra actividad como cristianos debe surgir no de nuestro deseo, no de nuestro ímpetu, no de nuestras emociones, sino justamente de nuestra identidad como cristianos. Mi hermano, ¿usted sí se identifica con Cristo? ¿Usted sí se identifica con el Evangelio? ¿Usted se identifica con el proyecto de Dios para la humanidad? Porque probablemente usted esté en la iglesia con una motivación totalmente distinta a lo que estoy diciendo. Probablemente su intención sea sanarse de una enfermedad, su intención sea que haya provisión, que haya una economía estable, no sé. Pero acá lo que nos va a enseñar Pablo es que nosotros podemos ser una bendición para la gente cuando nosotros adquirimos una identidad cristiana en cada uno de nosotros. Saber y creer esto justamente protege a la iglesia de caer en peligros visibles. Por ejemplo, Pablo habla del legalismo. ¿Sí? De cuando yo soy, pero no por gracia, entonces yo me vuelvo legalista, porque todo se me convierte en pecado, porque todo se me convierte en cumplir una ley que nadie pudo cumplir, y por eso él tuvo que venir y morir justamente en una cruz, porque él sabía que nadie podía cumplir la ley. No quiere decir que estamos eximidos de ella, pero sí quiere decir que hay algo más importante que la ley, y es la gracia. El amor nos hace o nos conduce a la santidad. Justamente eso es lo que dice acá. También probablemente nosotros tenemos que entender que pocas veces hemos usado la gracia de la manera correcta, y la gracia se ha confundido con libertinaje. ¿Sí? Entonces, no, como yo tengo la gracia de Dios, entonces yo peco, rezo y empato, ¿no? O Dios me va a perdonar todas las veces que quiera. O también podemos pensar: Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo soy bueno y que como soy Él me acepta. No. Aquí nos equivocamos, porque gracia no es libertinaje. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es algo que proviene de Dios y que solo Él lo puede colocar en nosotros, absolutamente nadie más. Así que nosotros tenemos que aprender que la búsqueda de la santidad personal se logra a través de la gracia, y eso nos ayuda a nosotros para que dejemos de lado aquello que obviamente no nos sirve. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos enojamos por todo? ¿A cuántos nos falta integridad porque somos rectos en unas cosas pero en otras no? ¿A quiénes de nosotros nos cuesta ser generosos? ¿No es cierto? ¿Cuántos nosotros tenemos cuidado de lo que hablamos? Dice que si nosotros no podemos domar la lengua, pues igual no podemos dominar nada más en nuestra vida. Lo primero que tendríamos que dominar es la lengua, y aquí nos enseña Pablo qué debemos hablar: sobre el perdón, sobre la pureza sexual, sobre el discernimiento. Y mire, tenemos que vivir sabiamente en medio de un mundo retorcido, y eso nos lo va a enseñar Pablo a través justamente de esta carta a los Efesios. Y como cuarto punto y último, quisiera hablar acerca de cómo Pablo en la epístola o en la carta a los Efesios explica cómo la gracia de Dios transforma nuestras relaciones. Miren, mi hermano, una relación se fortalece no cuando el otro cambia, sino cuando yo cambio. Si yo cambio, las cosas cambian. Entonces, digamos que la gracia de Dios fortalece y transforma nuestra búsqueda de santidad personal. Pero también Pablo quiere ayudarnos a entender que esto aplica el mensaje del Evangelio en nuestras relaciones interpersonales. Y por eso está bien decir que Dios lo primero que busca establecer es un cambio de la persona, pero esa persona inmersa en un trasfondo familiar. Así que Dios se preocupa aquí por la familia y empieza a hablarle a los esposos y le dice: esposos,
amen a sus esposas. Le dice a las esposas, mujeres, respeten a sus maridos. Y después se mete con los hijos, ¿no? Y le dicen, hijos, honren a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Y de paso ahí exhorta a los padres, no exasperen a vuestros hijos, no les causen daño emocional a sus hijos. Y eso es lo que la palabra dice ahí. Pero miren que termina diciendo algo profundamente real, y es que nosotros hemos nacido para la batalla, nacido para batallar, para pelear. ¿Sabe, mi hermano? No hay nada que uno más valore que aquello que ha logrado en una ardua pelea con uno mismo, en un arduo trabajo y en un sacrificio profundo. Eso es lo que uno más valora. Pues aquí Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está advirtiendo él, muchas de las luchas que ustedes van a tener para hacer la obra que yo les he encomendado tienen que ver con lo espiritual, con lo espiritual. Y sabe, yo creo que cada uno de nosotros hoy tenemos que justamente decirle al Señor, Señor, prepáranos para esa batalla. Yo quiero ser un guerrero. Yo quiero ser un guerrero porque cuando yo lo asumo, quiere decir que también asumo la conquista. Y Dios nos quiere a nosotros conquistadores. Entonces confiemos en el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque ello nos fortalece. Porque justamente nosotros nos podemos proteger del engaño del enemigo cuando hemos confiado plenamente en Dios. Entonces mi invitación hoy es, ¿quiere usted realmente entender que ha nacido para la batalla? Entender que justamente Dios quiere que usted fortalezca sus relaciones personales, que usted entre en una búsqueda de santidad real para con su vida. Usted está claro en que Dios está esperando justamente que usted muestre la iglesia como un oasis de bendición, un oasis de gracia, que usted entienda que hay joyas de la gracia de Dios que debe usted no solamente traer para sí, sino que empiecen a adornarle a usted como parte de la iglesia. Yo quiero concluir con una oración en la cual nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame a comprender la gracia que transforma cada una de nuestras áreas relacionales. Quiero entender la gracia como la posibilidad que yo tengo para ser santo realmente. Quiero realmente, por último, decirle, Señor, revísteme de la armadura de Dios, esa armadura que me ayudará a pelear con toda la fuerza, con todo el denuedo, sin miedo, sin temor, solamente sabiendo que lo que hoy logremos será para la iglesia, será para nuestras generaciones venideras, para ellos justamente que reflejen tu amor. Nosotros seamos inspiradores de ello. Así que dígale allí en voz baja, Señor, ayúdame a comprender tu gracia, empodera, Señor, mi vida, empodera a los líderes de la iglesia, empodéranos a todos como iglesia, oh Dios. Queremos llevar adelante una sencilla vida cristiana, y cuando digo sencilla no la aparto de la pelea y de la guerra espiritual que vamos a vivir. Señor, la asumo como sencilla en la medida en que yo me enamore de ti profundamente. Señor, que yo pueda cada vez que abra mi boca, Señor, justamente hablar de tu gracia, que es justamente el evangelio que tú, Señor, nos has venido a regalar. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, mañana, si Dios lo permite, nos vemos a las 6 de la mañana con nuestro devocional. A las 8 de la mañana nos vemos en nuestra lectura de la palabra. Mañana iniciaremos la carta a Filipenses, a los hermanos que están en Filipos, y a las 5 de la tarde continuaremos con nuestro resumen del libro El líder que brilla.
y a las 9, mañana es a las 7:30 de la noche, entonces empezaremos a estudiar esta carta a los Efesios que será fascinante, nacidos para la batalla. Un abrazo, les amo, que tengan una feliz noche.